La última vez empezamos a tocar solamente el tema del dativo. Y, Así. sí. Y hoy hablamos un poco más de este caso porque pues no es tan complicado, ¿no? Pero hay siempre que tenerlo en cuenta. Es como con el acusativo también, que siempre tienes que pensar si estás construyendo una frase, si estás en este caso o no. El acusativo solo tiene efecto a las cosas, a los sustantivos masculinos, aunque los otros también están en este caso, pero un efecto solo puedes ver en el caso masculino. ¿Y qué pasa en este caso? Si tú tienes un caso acusativo, ¿qué haces con los sustantivos masculinos? ¿Qué tienes que hacer? Creo que para un acusativo cambian no me acuerdo si eran las terminaciones para el sustantivo. No es tanto esto, es el artículo que se cambia. Es el artículo el que cambia, sí, el que está antes. ¿Y cuál es el artículo que hasta ahora dijimos que es el típico artículo del acusativo? ¿Recuerdas? El del acusativo creo que era der. Der es nominativo, ¿sí? En el acusativo. Es creo que era den. En el caso masculino, ¿sí? Cuando normalmente tenemos der, mira, por ejemplo, tú tienes la manzana que en alemán es der Apfel masculino. Ya ahora quieres hacer una frase que tú vas a comerlo o tú estás comiendo esa manzana. Entonces, el verbo sería essen y tú lo conjugas normal, dices ich esse y ahora la manzana. ¿Cómo lo dirías en alemán? Sería einen Apfel. Muy bien. Una manzana, ich esse einen Apfel. O si ya hablaste de tal manzana, entonces dirías ich esse den Apfel. ¿Sí? Ok, profe, pero entonces yo tenía una duda porque es que yo había mirado una tablita que digamos estaba el artículo del acusativo estaba, o sea, depende si es, bueno, masculino, femenino, neutro, plural, ¿sí? Pero que estaba el artículo determinado e indeterminado, ¿sí? Entonces creo que en el indeterminado es que utilizamos einen y en el determinado vi que utilizaban, creo que era den. Den, exacto. Ok. Sí. Y pues yo te recomiendo repasar este tema del acusativo, tal vez con las lecciones que nosotros hicimos, porque allá explico todo esto bien también con las tablas. Sí, entonces tal vez recuerdas que dijimos el acusativo es el objeto directo. ¿Sí? Entonces la constelación clásica es que tú tienes dos objetos en la frase, o mejor dicho, un sujeto y un objeto. El sujeto es el que actúa, ¿sí? El que está actuando o tiene la actitud del verbo. Normalmente hablamos de verbos de acción, que expresan una acción, una actitud, que se llaman verbos transitivos.
Sí, pero en muchos casos también hay más objetos en la frase. Pero en el acusativo decimos, para volver al ejemplo, tenemos dos cosas. El sujeto soy yo. El sujeto normalmente es la persona. ¿Sí? Si tú tienes una persona y una cosa, en la frase es un clásico caso acusativo. La persona actúa y la cosa, la otra cosa, el otro objeto en la frase recibe el efecto de la acción, ¿sí? Una cosa es activa y la otra pasiva. Y la pasiva es siempre acusativo. Y eso no nos importa para nada fuera en el caso masculino. ¿Sí? Entonces, los otros casos, femenino y neutro, no hay ningún cambio. Ni siquiera nos damos cuenta. Si no pensamos activamente en eso, no sabemos ni siquiera que estamos en acusativo, pero en el caso masculino sí tenemos que tenerlo en cuenta porque allá hay un cambio del artículo. ¿Sí? Ich esse den Apfel oder ich esse einen Apfel. Ahora, el dativo, eso también tiene que ver con este complemento, pero es el complemento indirecto. ¿Sí? Entonces, el caso dativo es un poco diferente. Y complemento indirecto, para explicar eso un poco más, miramos mi tablero. Tenemos aquí una frase. Thomas schenkt dem Jungen den Hut seiner Frau. Es es tal vez un ejemplo muy construido, pero nos sirve, ¿no? Nos sirve para explicarlo. Thomas regala al niño la gorra de su esposa, seine Frau, de su mujer. Sí, en esta frase tenemos los 4 casos que existen en alemán. Sí, primero, Thomas sería nominativo. Nominativo, él es la persona que está actuando. Decimos el sujeto, ¿sí? Tenemos solo un verbo en esa frase. El verbo es regalar. El resto que tenemos en la frase son sustantivos. También podemos hacerlo un poco más sencillo. Thomas schenkt dem Jungen den Hut der Frau. Sí, aunque el significado ya no importa tanto, ¿no? Thomas regala al niño la gorra de la mujer. ¿Sí? Y en español tú puedes hacer todo esto con preposiciones y en alemán esa es la diferencia, ¿sí? Que tenemos en alemán, que eso no se hace con preposiciones en alemán, sino con los casos y con los artículos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, Thomas schenkt den Hut. Entonces, Thomas regala la gorra. Eso es un clásico acusativo. ¿Recuerdas? Tenemos 2 cosas solamente. ¿Sí? Entonces, la gorra, en alemán, der Hut normalmente con el artículo der, entonces nos indica que es masculino. Entonces estamos aquí en acusativo. La gorra, o el gorro, mejor dicho, el gorro es acusativo, porque eso es lo que Thomas está regalando.
Eso es el objeto directo. Ya también hay un objeto indirecto. El quien recibe este gorro como regalo. ¿Sí? Entonces tenemos 4 cosas en la frase y miramos cómo están relacionados. ¿Sí? El objeto indirecto, yo apunto OI para el objeto indirecto y aquí OD para el objeto directo. Entonces, el objeto indirecto en alemán es siempre dativo, dativ. Y el último, der Frau, es un genitivo. Con eso nos dedicamos un poco más tarde. Solo quería meterlo en el ejemplo para saber qué hace el genitivo. Eso es más o menos simple. El genitivo nos dice a quién pertenece algo. Sí, es una relación de propiedad. Se refiere en este caso al gorro, el gorro de la mujer. ¿Sí? Entonces, ella es la dueña de este gorro que Tomás está regalando al niño. ¿Sí? Entonces, eso es genitivo. Y también ves, aquí normalmente es die Frau, la mujer, pero ya es der Frau. Entonces, los alemanes saben, si tú dices der Frau, estás siempre en un caso genitivo, en una propiedad. O también puede ser dativo. No es siempre tan claro, necesitas el contexto para saber eso. Sí, porque en el dativo hay un poco más cambios que tenemos en acusativo. En el acusativo cambiamos simplemente en el caso masculino. Sí, si hay algo masculino, cambiamos el artículo. En el dativo es un poco más. Sí, allá cambiamos unas cosas más. Y yo te busqué una película otra vez de este canal alemán para hispanohablantes. Hoy son 2 que me parecen muy buenas, que bien explicadas. La primera se trata de las preposiciones locales más frecuentes. Sí, como la última vez hablamos de esas mismas preposiciones de ubicación, ¿no? Cómo ubicamos algo, cómo ubicamos objetos que están delante, detrás, al lado, encima, debajo de algo, cómo los ubicamos en alemán con las preposiciones. Y ella también explica por qué tenemos en este caso normalmente un caso dativo. Si hablamos de ubicaciones, estamos muy frecuente en el caso dativo. Entonces, la regla es siempre, si tú puedes hacer la pregunta, ¿dónde está algo? En alemán sería la pregunta, ¿wo? ¿Sí? Entonces, si tú puedes preguntar así, entonces estás en dativo. Entonces, para ubicar objetos, personas, lo que sea, para ubicarlos en el espacio, usamos preposiciones
y esas preposiciones normalmente requieren un dativo, ¿sí? Es diferente, la diferencia es si tú puedes preguntar ¿a dónde? ¿A dónde? Entonces estamos moviéndonos, si algo está en movimiento. ¿Sí? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Entonces estás en tal lugar y te mueves a otro lugar. O no solamente tú, no también otra cosa. Entonces, en este caso, normalmente estás en el acusativo. Okay. Sí, y eso siempre hay que tener presente, y eso es la cosa difícil, siempre pensar en esa forma, ¿sí? Y los alemanes ni siquiera lo hacen. Ellos aprendieron el idioma de sus papás y ni siquiera si tú preguntas a cualquier alemán, explícame dativo, acusativo, va a decir, ¿explico qué cosa? Sí, pues lo tienen en el colegio, obviamente, pero Claro. te juro que la mayoría no es capaz de explicar eso bien. Yo también tengo que prepararme para explicarlo bien, porque nosotros obviamente aplicamos esas cosas según nuestro sentimiento del alemán, ¿no? Como siempre lo escuchamos y siempre los papás o todos los adultos nos hablaron así, entonces también hablamos así. Y no tenemos que pensar en esto, pero como tú aprendes este idioma como idioma extranjera y lo haces como adulta y no como niño, entonces tienes que entender esas relaciones, ¿sí? Esas relaciones, hacerse claro, muy claro esto y pensar siempre así. Entonces te muestro, es un poco, creo que son 10 minutos esa película, pero vale la pena verla bien concentrada, porque así ella repite pues cosas que ya también expliqué, va a repetir, pero la repetición siempre es importante para aprender bien. ¿Cuál es? Respecto a nuestras posiciones locales, pero no todas, evidentemente, sino aquellas más frecuentes y donde además a los hispanohablantes nos equivocamos más y nos cuesta más retener por la diferencia respecto a nuestra lengua. Pues vamos allá. Insisto que vamos a trabajar solo las que nos causan más problemas, las que nos cuesta más utilizar. Uso de las preposiciones y lo hemos titulado reglas sine qua non. Esto hay que sabérselo, sí o sí. Comenzamos con in. ¿Recuerdan? Hemos hablado de preposiciones automáticas. 6 preposiciones automáticas, pues igual que el coche, no tenemos que pensar, rige en un determinado caso y lo colocamos. Pues in no tenemos esa suerte. In es una preposición manual. Tenemos que pensar, pero un poquito solo, para ver qué caso ponemos, ¿de acuerdo? Bien, in lo utilizamos para indicar un lugar en donde se realiza una acción, en dativo, o un lugar al que se dirige la acción, pero atención, con frecuencia, ¿no? Un lugar al que nos dirigimos con frecuencia. Fíjense los ejemplos. Ich arbeite im Büro. Im Büro, trabajo en la oficina. ¿Dónde trabajo? Trabajo en la oficina. Es un sitio en el que realizo una actividad, pero aunque me esté moviendo, ¿recuerdan? Es un lugar en el que trabajo. Dativo. Das Kind geht in die Schule. In die Schule. El niño se dirige al colegio. Está andando con una dirección, por eso acusativo. También podemos decir das Kind geht
Zur Schule, claro que sí, pero tiene un significado diferente y lo vamos a ver. Bien, cuando se trata de un nombre propio o de una indicación de un lugar, tiene que tener artículo para que lo utilicemos con in, ¿de acuerdo? Por ejemplo, im Sommer fahren wir in die Alpen. En verano vamos a los Alpes. Con artículo, entonces utilizamos in. In die Schweiz. Hay países, recuerdan, que tienen artículo, por ejemplo, Suiza, die Schweiz. Pues para decir vamos a Suiza, utilizaremos la preposición in. Pero si no tiene artículo, este complemento temporal, este sustantivo que indica un lugar propio o común, entonces utilizaremos nach. Por ejemplo, nach Frankfurt, nach London, nach Spanien, nach Madrid, nach Barcelona, nach Buenos Aires. ¿Ya? Siempre con nach cuando la indicación del lugar, el nombre propio, no tiene artículo, sino in. De acuerdo, pasamos a an. An también es otra preposición manual. Tenemos que plantearnos lugar en donde realizamos una acción dativo o lugar hacia el que nos dirigimos, hacia el cual dirigimos la acción, entonces acusativo. La diferencia fundamental de an respecto a in, y les he puesto aquí esta imagen, es, acuérdense ustedes siempre de un cuadro pegado a una pared. An es cercanía de dos superficies con contacto y normalmente es un contacto horizontal con vertical. Bien, se aplica por ello de forma metafórica, por eso les lo podemos explicar de alguna manera, a lugares donde hay agua, donde hay contacto, tierra, corteza terrestre con agua. ¿Ves? Se imaginan ustedes una isla, ¿no? Contacto, por ejemplo. Wir fahren ans Meer. Siempre con an. Vamos al mar en acusativo porque nos estamos dirigiendo, lugar al que se dirige la acción, con an. An die Küste, a la costa, también es contacto mar, agua, por eso con an y no nunca in. An den Strand, vamos a la playa, también con an. Pero sin embargo también utilizamos en otras ocasiones donde no hay este contacto mar-agua, por ejemplo en la universidad, ich fahre an die Uni, con acusativo. Aquí está mal, me he equivocado, tachen ustedes dativo, porque aquí como ven ustedes y ya han aprendido die, sería ich arbeite an der Uni, ahí sí que sería dativo donde trabajo en la universidad, pero esto es acusativo. Recuerden, tachen dativ y pongan acusativo. Otro ejemplo, wir verbringen die Ferien am Meer. Es que ahí ya sé cómo me he equivocado. Donde pone dativ ponen ustedes acusativo y donde pone acusativo ponen ustedes dativ. Esos dos paréntesis están mal. Pero bueno, ya han aprendido ustedes los casos, ya saben hacerlos seguro. Wir verbringen die Ferien, pasamos las vacaciones donde, junto al mar, en el mar, am Meer, an der Nordseeküste, an der Küste, am Strand, en la playa. Ahí dativo. Bien, auf, otra preposición manual. ¿Qué significa auf? Pues auf, a diferencia de über significa algo por encima de sin contacto y aquí por encima de con contacto, ¿de acuerdo? Aparece también siempre auf con colegio, universidad, eso es uno de los usos más habituales. También se utiliza siempre que el sustantivo sea Platz, que quiere decir plaza en ese sentido, o Hof, quiere decir patio. Hay muchos compuestos con Platz y con Hof, y por eso siempre con auf. Auf dem Sportplatz, en el campo de deportes, auf dem Bahnhof, en la estación. Y además, una tendencia cada vez más importante es que se está sustituyendo en el lenguaje coloquial in por auf. ¿De acuerdo? Cada vez se utiliza menos in y cada vez se utiliza más auf. Es decir, mis consejos, ante la duda pongan ustedes auf y seguro que acertarán. Vamos a ver ejemplos. En acusativo, geht auf die Schule, auf die Toilette, auf den Bahnhof, atención, terminación Hof, Spielplatz, auf die Straße, fliegt auf die Insel. Con isla es más clara la imagen, ¿no? Que por encima y esperamos que aterricemos con contacto porque si no, mal. En fin, auf con Insel también. Gut. Zu, vamos a una preposición con un índice de frecuencia altísimo y aquí tenemos suerte porque es una preposición automática de dativo. No tenemos que pensar si es algo que hago en un lugar o es algo al que me dirijo, sino que siempre dativo.
¿De acuerdo? En muchas ocasiones podemos utilizar zu en lugar de auf, pero ¿cuál es la diferencia? O en lugar de in. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando utilizo zu, indico que voy a hacer algo breve, puntual. Por ejemplo, voy a hacer un recado, voy a visitar a alguien. Normalmente zu es para este tipo de intención del hablante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la diferencia entre decir geht zur Uni, va a la universidad, pues a una clase, a una conferencia, etc. Sin embargo, geht an die Uni es que él está estudiando y normalmente va todos los días, es algo habitual. Fährt zum Büro, pues no es, probablemente va a hacer un recado, a recoger a alguien o a hacer algo que se le ha olvidado. Esa es la diferencia de zu y in en este contexto. Bien, importantísimo este uso. También utilizamos zu cuando decimos vamos a ver a alguien, persona, una persona, mi tío, mi pariente, mi amigo, mi profesor. Ich gehe zum Arzt, voy al médico, zu meiner Tante, a ver a mi tía, zu meinem Freund, etc. Zu, siempre recuerden cuando voy a ver a alguien que sea una persona. Bien, casos cuando utilizamos by. By también, suerte aquí también de nuevo, preposición automática de dativo, no hay que pensar, solo poner el dativo. ¿Cuándo utilizamos by? Bueno, pues utilizamos by para indicar que estamos en casa de alguien. Así como con zu indicábamos que íbamos a ver a alguien, con by indicamos que estamos en casa de alguien, siempre con by. Ich wohne bei meinen Eltern quiere decir que vivo con mis padres, pero que vivo en casa de mis padres, bei meinen Eltern. Übers Wochenende übernachte ich bei meinem Freund. Gestern war ich beim Zahnarzt, estuve en el dentista. Gut, bei. Y finalizamos con la excepción de las excepciones, pero que se tienen que aprender fenomenal, porque se refiere a nuestra propia casa. Fíjense, voy a casa, ich gehe nach Hause. Voy a casa, ich gehe nach Hause. Fíjense que además tiene esta E, recuerdan que la palabra es das Haus, no Hause, pero es un resto de una declinación que se conserva solo en esta expresión, en esta palabra Haus. Voy a casa, ich gehe nach Hause. Estoy en casa. Fíjense qué contradicción con la preposición zu, que lo que indica es ir a un sitio, pues no. Si digo estoy en casa, la utilizo. Ich bin zu Hause. Y vengo de casa, ich komme von zu Hause. Esto apréndanselo bien, que es importante. Das war's. Vielen Dank. Bueno, eso sí es... eso sí es importante hacerse claro que el dativo tiene mucho que ver con preposiciones, igual que hay unos que requieren el acusativo, ¿sí? Entonces, si tú, generalmente uno puede pensar así como dije, si tú tienes una ubicación y tienes que decir dónde, entonces estás en dativo. Aquí tengo apuntado un poco el cambio de los artículos y que cuando tienes qué caso. Si tú preguntas was, qué, el centro de la ciudad, ¿sí? Die Stadtmitte. ¿De qué hablas? Del centro de la ciudad. Nominativo. ¿Sí? Aquí tenemos die Stadtmitte es femenino y tenemos el artículo die. ¿Sí? En nominativo siempre die. El Dom, der Dom, para usar una palabra de la lección 13, que ubicamos allá la iglesia en el centro, der Dom, masculino, en el nominativo. ¿De qué iglesia estás hablando? Del domo, ¿sí? Entonces estoy en el nominativo. Más en el nominativo siempre es el contexto de la definición, ¿sí? Definir algo. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Y neutro, das Zentrum también
se usa para el centro de la ciudad, eso sería neutro. Si ya hacemos la pregunta ¿dónde está el hotel marítimo? ¿Sí? Para quedarnos con el ejemplo de la lección, ¿wo ist das Hotel Maritim? Es ist in der Stadtmitte, en el centro. ¿Sí? Entonces cambia aquí el artículo de die a der. Okay. Ese es el cambio que tienes que tener en cuenta. Entonces, en dativo como en acusativo no se cambia femenino ni neutro. En dativo sí. En dativo sí se cambian los tres géneros. Sí, en acusativo es uno y en dativo son los tres géneros que tenemos se cambian. Ok, y der Dom, ¿dónde estás? En el domo. Im dom. Eso, este im es la forma corta de in dem. Como la contracción. In dem dom. Entonces, el artículo típico de dativo en el caso masculino y neutro es dem con M. Y no se usa en otro caso. Entonces, si tú ves en un texto dem, puedes estar segura que eso es un dativo. Y además el neutro im también in dem Zentrum se usa la misma forma que en caso masculino. Entonces, en dativo, neutro y masculino son idénticos. Son idénticos en la formación. Y para hacer lo mismo también con el acusativo, recuerdas que el femenino se queda igual. ¿A dónde vas? In die Stadtmitte. ¿Sí? Al centro. Al centro. ¿A dónde vas? Al centro, in die Stadtmitte. En este caso, femenino, no se cambia el artículo. ¿Sí? Tenemos aquí el mismo artículo que tenemos en nominativo. Pero, masculino, ¿a dónde vas? Al domo, in den Dom. ¿Sí? Y significa que uno está después dentro de la iglesia. ¿Sí? No vas solamente al lugar donde está el domo, sino vas adentro, in den Dom. Y el neutro ins Zentrum es también ins una forma pegada, ¿no? Unida de in das Zentrum. Entonces también vemos aquí que no hay cambio del artículo. ¿Sí? In das Zentrum, ins Zentrum, eso se queda igual. Y ahora, ¿qué cambios tenemos en el artículo indefinit? Ya hasta ahora hablamos del artículo definit. Ahora el indefinit o indeterminado, como quieras. Eso es siempre todo lo mismo. Si tenemos aquí el nominativo, pues yo puse allá el artículo definit para ver los cambios. ¿Sí? En el nominativo tienes die, en caso femenino, y en el dativo der.
ese es el artículo definido del dativo. Ahora, esa terminación ER agregas simplemente a ein. Y así tienes el artículo indefinido en el dativo. ¿Sí? Entonces las terminaciones son iguales. Necesitamos aprovechar cada cosa que es regular y eso sí es regular. Las terminaciones de artículo definido y indefinido son iguales. Entonces, en masculino, der, en nominativo, en dativo, dem, con M, y indefinido, einem. Sí, y neutro, das, en nominativo, dem, en dativo, y también einem en el dativo indefinido. Y ahora el plural. El plural usa como artículo definido el artículo que conocemos del acusativo. ¿Sí? Entonces, el plural. Yo creo que eso es lo más difícil. Si fuera un artículo completamente diferente, sería más fácil, ¿no? Pero si tú ya ves el artículo den, no sabes si es acusativo singular o dativo plural. Sí. Las dos cosas son posibles. Y eso, yo conozco el problema del latín. En latín tienes 5 casos. Hay un caso más que se llama ablativo. Y la verdad, lo de los artículos es también así, ¿no? Que hay tal cantidad de artículos y se usan para tal variedad de casos. Entonces, fuera de dem, que es definitivamente dativo y no es ninguna otra cosa, entonces los artículos pueden cambiar, ¿no? Die puede ser plural, masculino, die puede ser singular femenino, pero también plural femenino, masculino, neutro, ¿sí? Der puede ser nominativo singular masculino, pero también puede ser dativo o dativo o genitivo. Femenino en este caso, ¿sí? Entonces, der puede ser dativo, genitivo y nominativo masculino. ¿Sí? Eso es algo que yo te recomiendo aprender a hacerse una tabla. Tal vez después de hablar de genitivo, ¿sí? Entonces ya tienes todos los casos y tú aprendes eso una vez de la memoria porque eso es esencial, muy importante para no confundirse, ¿no? Das, el artículo das, sí es creo único. Eso solamente tienes en nominativo neutro y no ocurre en otra constelación. ¿Sí? Y acusativo obviamente, pero como allá no se cambia nada, entonces no es el problema. Y en el plural tienes en el dativo den y den ya conocíamos del acusativo singular, pero ya vemos que hay otro uso, el plural, en el dativo. ¿Sí? Y un artículo indefinido en el plural dativo no hay. Entonces, hicimos las cosas sin artículo indefinido. Ok.
Ok. Nomen en el dativo reciben una N. Eso sí también es un cambio. Ya estamos hablando de muchas cosas, ¿no?, que pasan en el dativo. Por eso siempre digo, dativo es el caso más complicado o el caso más complejo, donde hay que tener bastantes cosas en cuenta, ¿no? Si Profe, y estamos... digamos, una Sí. pregunta. En nominativo, por ejemplo, cuando también está el indefinido plural, tampoco se utiliza antes un artículo, ¿verdad? No, tampoco. Si no, Ok. no tiene artículo indefinido en el plural, en nominativo tampoco. Ok, por ejemplo, digamos, si yo quiero decir en dativo una mujer bonita, sería gute, pero ahí sería plural, ¿no? Sería gute Frauen. Como otra vez el ejemplo. No Para entiendo. nominativo, ¿sí? En indefinido plural sería sin utilizar un artículo, sería gute Frauen. Gute Frauen, bonita quieres decir, Sí, o sea, como que sería en más plural. schöne Frauen, entonces die Ok, sería schöne, ¿ya? schöne Frauen, Frauen, ¿ya? die schönen Frauen, eso sería nominativo. Y si ya construimos un dativo, por ejemplo, con la preposición mit, que siempre requiere dativo, ¿sí? Sería, por un ejemplo, ¿no? Ich studiere, yo estudio mit, ya nuestra propia preposición que sigue, que termina en la necesidad del dativo mit schönen Frauen. Como tú ves que no hay artículo indefinido, Ya. ¿sí? Para tener un ejemplo diferente de Bueno, y por ejemplo, en todos los casos o solamente en esos dos se da que por ejemplo, no se utiliza en un artículo para hablar de plural indefinido o solo en dativo y nominativo. pues artículos indefinidos en el plural no hay en alemán, ¿no? Tampoco en Okay. acusativo, ¿no? Déjame pensar, Yeah. acusativo, wohin, in das Zentrum, no, es ist acusativo, wo bist du, in den Zentren. Y ahora indefinido in Zentren. No, no tiene artículo. Okay. Wohin, in die Stadt mitten. En acusativo tampoco. ¿Sí? Entonces, es algo especial del alemán que tú en el plural no tienes artículo indefinido. ¿Sí? No hay. Da igual en qué caso estamos. Okay. Se usa, tú puedes construir la frase, simplemente dejas el artículo porque no es necesario o decimos no hay, no existe. Yeah. Pero en el plural dativo hay un cambio del sustantivo directo, ¿sí? Entonces, pero solo en el plural. Para usar la preposición mit,
la preposición mit siempre viene con dativo. Mit es con. ¿Sí? Ah, sí, con. Mit significa con, y si tú ves esa preposición, puedes estar segurísima que eso ya viene con un dativo. Hacemos un ejemplo Ujú. singular mit einem Buch. Yo voy con un libro al parque, Ujú. ¿sí? Mit einem Buch. Tenemos aquí muy bonito la terminación del dativo em, mit einem Buch. Ujú. Si ya tengo varios libros, entonces sería mit. Ya dijimos que no existe este artículo en el dativo. No existe en el plural artículo indefinido, entonces diríamos, ya necesitamos el plural del libro. Y eso Mujer. se forma así, mit Bücher, pero Mujer. ya falta algo que tenemos que agregar, es una N para el dativo. Mm, Para el dativo. eso es para cuando es indefinido, ¿verdad? Sí, Plural. solo dativo. Sí, solo dativo. Dativo plural. Mm, En ningún otro caso tienes que hacer esto. Lo haces en el sí, dativo plural. que se agrega Si una N. estás en plural, tienes que agregar una N. Ya. Otro ejemplo. Mit. Eso es siempre bueno, esta preposición mit, porque con esa puedes hacer cualquier experimento con dativo. Mit einem Apfel. Con una manzana. Y ahora tú me dices cómo sería el plural mit. Ok. Sería mit sin nada. ¿Cómo era? Eiffel. Eiffel. Ok, y ya falta algo. Y al final la N. O sea, Eiffel, Mit, pero no. mit Äpfeln. Sí, se Eiffel. escucha, la N se escucha mit Äpfeln. Mit Eiffel. Äpfeln. Eso sí, en el dativo necesitamos siempre agregar en el plural la N. ¿Sí? Yo estoy seguro que eso es difícil de recordar. Si tú estás en Alemania ya hablando con gente, supongo que lo vas a olvidar. ¿Sí? Pero eso es normal, eso es totalmente normal, porque tampoco vamos a hablar ya 5 lecciones solamente de esto. Entonces, es una regla que te enseño que a largo plazo vas, ojalá, recordarla y aplicarla, ¿sí? Okay. Porque tampoco hay ya muchos casos de plural dativo donde hay que aplicar esa regla, pero si tú lo ves, ¿no? Si tú ves esa N atrás como terminación de una palabra que conoces y tú sabes que normalmente es aquí die Äpfel, eso es el plural nominativo, die Äpfel. Entonces te preguntas por qué hay una N allá adicional, al una final. N, entonces ya sabes que es el dativo plural que requiere esa N allá atrás. Ok, profe, y por ejemplo, digamos, para
un dativo definido, pero en plural. Sería, o sea, también se mantiene al final, o sea, digamos, ahí cambiaría para plural en definido sería con den, ¿sí? Sí, Den, y también, por ejemplo, Eiffel, ¿se le agregaría la N o no? claro. Mira, También, ¿cierto? Sea mit indefinido. dem Abfall, si es solo uno, ¿no? Sí. Mit dem Abfall. Aquí tienes bien visible el artículo dem, que nos Ujú. indica allá el dativo. Entonces, la otra forma sería mit den Auffällen. Mit den Äpfeln. Äpfeln. Okay. ¿No? Eso sí también tienes en el caso del artículo Yeah, plural. definido, Definido, indefinido. Okay. ¿sí? Mit dem Buch, mit den Büchern. ¿Sí? Entonces, el plural dativo siempre requiere la N. Hay una excepción, ¿no? Hay regla en idiomas sin excepción. Sí, La siempre. excepción, pero esto es fácil de recordar. La excepción es si el plural ya termina en N. Entonces, Sí, eso te iba a preguntar. ¿No se hace nada más? no agregas otra N porque eso no tiene Mm, sentido mit der Frau, mit den Frauen. Frauen Okay. y ahora Sí. no agregamos aquí ni ninguna otra N, ¿sí? Ujú. Y la otra excepción es si el plural termina en S. En S tampoco SN no suena bien, ¿sí? Sn. Sí, Eso, suena súper raro. eso no funciona bien. Entonces, tú dirías aquí mit dem Auto singular und plural mit den En autos Autos y y ya se no queda así. agregas N allá, ¿sí? Pero en todos los demás casos, sí en el plural hay que agregar la N. Okay. Ya te iba a mostrar la otra película, creo que es un poco más corta, espera. Esto, profe, una pregunta, es que lo que pasa es que bueno, en el video ella casi no enfatizó como en el bye. Bye. ¿Qué pasó? Dice que ella decía que era estar en la casa de alguien, ¿sí? Sí, bei meinen Entonces, Eltern. sí, por ejemplo, que ella decía, ich wohne bei meinem Eltern, ¿sí? Ajá. Ah, ok, pero es que entonces ella decía que hay unas excepciones, ¿no? Sí, mira, en alemán ni siquiera dices allá la palabra casa. Sí, tú dices, yo vivo donde mis papás. Ok, ¿Sí? Y sí, en este caso, donde en español usas la palabra donde mis papás, en alemán es frecuente usar la preposición bei. Bei meinen Eltern. Y allá tienes otra vez esa N atrás, ¿no? Donde ya, no agregas otra. Sí, ok, thank you. preposición. Y pues ese tiene 6 minutos. Pero yo creo que sí
sí es bueno verlo también, porque ella explica los dos casos, el acusativo con y el dativo, y miramos y veremos que tal vez se puede agregar para explicar ese tema bien. Bien, lo primero que tenemos que saber es si este sustantivo va... ¿Estás en la pantalla? No, profe, no está en lo del Word. Precedido o no va precedido de preposición, porque vamos a seguir caminos completamente diferentes. Bien, lo primero que te dedicadas a los casos, ya saben ustedes que hay 3 en este módulo, ya sabemos lo que es un caso, sabemos lo que es concordar y vamos a ver ahora cómo los utilizamos. Primera parte de los usos fundamentales de los casos. Bien, lo primero que tenemos que saber es si este sustantivo va precedido o no va precedido de preposición, porque vamos a seguir caminos completamente diferentes. Caso 1, sustantivo va precedido de preposición, que es el que vamos a ver ahora mismo. Caso 2, no va precedido, que es el que veremos en la píldora siguiente. No va precedido de preposición. ¿De acuerdo? ¿En qué caso va el sustantivo entonces? Pues aquí vamos a diferenciar 2 tipos de casos. Caso A, la preposición es automática, preposición automática. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto quiere decir que no tenemos que pensar nada, es así de fácil, solamente tenemos que poner el caso que nos diga la preposición. Sabemos las preposiciones que rigen los casos. Eso es lo que ya dije, la preposición mit, con, siempre viene con dativo. ¿Sí? Entonces, puedes, obviamente hay que aprenderlos, pero no, eso ya también ella va a decir que no son muchos. Pero hay tal cantidad de preposiciones donde tú sabes, eso viene siempre con dativo o siempre viene con acusativo. Y hay otras preposiciones que pueden venir con dativo o acusativo. Entonces, con eso sí hay que pensar un poco más, ¿sí? Pero los que son automáticas, entonces simplemente aprendes de la memoria, son tales preposiciones que siempre vienen con dativo y no hay problema. Ok. Por ejemplo, hemos visto o vamos a ver la preposición mit, pero les adelanto que esta es la situación más fácil a la que debéis enfrentaros, porque solamente tenemos que sabernos las preposiciones de memoria y tranquilos porque son pocas. Las vamos a ver inmediatamente y también en el material adicional las pueden consultar. Se aplica el caso y nada más, así de fácil. Fíjense que poquitas son además preposiciones básicas de dativo, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Las pueden aprender además con les recomiendo que se las estudien con un poquito de melodía, algo que les guste, es más fácil luego retener. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. ¿Qué pasa? Aparece una de estas, dativo, sin problema. Preposiciones de acusativo, bist, durch, für, gegen, ohne, entlang. A ver si lo consiguen. Bist, durch, für, gegen, ohne, entlang. De acuerdo, vamos a ver algún ejemplo. Dativo, siempre con dativo, mit, con mi padre, con el padre, mit dem Vater. Fíjense, la M de dativo, aus der Stadt, otra de dativo, nach dem Unfall von der Mutter, zu dem Theater. Fíjense la contracción de zu dem, zum, que es lo que quiere decir esta preposición con la M, mit dem Computer, seit ihrem Tod, etc. ¿Ya? Und so weiter und so fort. Acusativo, vamos a ver ejemplos de acusativo. Durch die Stadt, voy siempre con acusativo, qué fácil. Für meinen Sohn, para mi hijo, gegen die Mauer, ohne seinem Vater, die Ecke. Espero que esta noche, antes de acostarse, ya se sepan estas preposiciones. Fíjense qué pocas son. Muy fácil. ¿De acuerdo? Pero vamos al caso B. Esto era fácil, pero ¿y qué pasa cuando no tenemos esta preposición automática que nos ayuda? Bueno, hay que pensar un poco, pero tampoco hay que volverse loco pensando, ¿eh? La preposición no es automática, quiere decir que no rige un determinado caso y por eso hemos bautizado estas preposiciones con manuales. ¿De acuerdo? ¿Qué nos tenemos que plantear? ¿Cuáles son las preposiciones manuales? Porque si son muchas, no nos las tenemos que estudiar. Esta es la buena noticia, puesto las que no son automáticas son manuales. Solamente nos tenemos que estudiar las automáticas a las que nos hemos referido antes. Es decir, ahora ya sí que estudiense las automáticas. ¿De acuerdo? Vamos a ver.
Preposiciones manuales son fundamentalmente de dos tipos. Unas que indican lugar y otras que indican tiempo. Vamos a ver que dos planteamientos nos tenemos que saber. Ante las que indican lugar, ¿qué debemos plantearnos? Ya se lo hemos adelantado. Si es un lugar hacia el cual se dirige una acción, pondremos el acusativo, o es un lugar en donde se realiza una acción, entonces utilizaremos el dativo. Tampoco es que haya que volverse loco pensando. Es un lugar hacia el que voy, con una meta, con una dirección, o es un lugar en el cual estoy realizando una acción, aunque me esté moviendo, pero es un lugar en el que estoy realizando la acción. Fíjense, ejemplos. Ich fahre in die Stadt. Voy a la ciudad. Geht auf die Post. Sie stellt die Flasche auf den Tisch. Un instante. Coloco la botella sobre la mesa, ¿de acuerdo? Con acusativo. Fíjense, las flechitas es un movimiento con una dirección concreta. Ejemplos de dativo, arbeitet in der Stadt. ¿Dónde trabaja? En la ciudad. Hat sein Büro auf der Post. Y la botella está sobre la mesa. Sobre la mesa. ¿Dónde? Sobre la mesa, dativo. Y les he querido poner aquí, no porque me gusten especialmente los peces, tampoco me disgustan, pero la imagen que quiero que se queden, que quiero transmitir, la idea es, los peces nadan, si no nadan, mala señal, ¿no? Están nadando, se están moviendo constantemente y sin embargo es dativo porque es un lugar en el cual realizan la acción. Huyan de esas explicaciones que relacionan el dativo y el acusativo con el movimiento o la falta de movimiento. Yo no estoy de acuerdo. Bien. Y nos queda la segunda parte, o sea, las manuales pueden ser de dirección o de tiempo, pero esto es mucho más fácil todavía. Si tienen preposición, siempre dativo, am, dativo, im Januar, im Sommer, am 1. Oktober, in dieser Woche, in diesem Monat. Complemento de tiempo con preposición siempre en dativo, no hay excepciones. Con preposición manual, claro. Y esto es todo. Y una referencia, no busquen esta terminología de traducciones automáticas, traducciones manuales, porque nosotros son terminologías que nos inventamos. Esto en realidad se llaman Wechselpräpositionen, por si lo quieren meter en algún buscador. Das war's. Auf Wiedersehen. Danke. Ok, yo creo que esto también era un video muy útil. Pues ya con el tiempo, ya como estamos avanzando, recomiendo otra vez este canal. Es pura gramática, ¿no? No van a hacer tareas ni nada, pero... ¿Cómo es el canal de ella, profe? UNED cursos MOOC, coma. Espera, comparto otra vez la pantalla. Espera. Mira, ya ves el canal UNED y es una, mira, aquí creo que tienes allá la lista de reproducción, que son 43, no son muy largos, ¿no? Son de entre 5 y 8 minutos, 5 y 10 minutos y pues 43 es pura gramática, ¿sí? Si tú miras esos videos todos a la vez, entonces no vas a concentrarte mucho a cada uno, ¿no? Yo recomiendo tal vez 2, 3 videos de esos por día. Muchos son ya repetición, porque hicimos también muchos temas de esos, pero hay también bastantes que todavía no hablamos, ¿no? Temas como la orden de la frase, los verbos reflexivos, ¿sí? Verbos auxiliares, pero aquí también ves verbos en el perfecto, eso ya hablamos, el participio hablamos, el verbo en imperfecto todavía no hablamos, usos del pasado, de ese tema hablamos, sí,
hay bastantes temas, los verbos modales también hicimos. Verbos modales, el uso también hicimos, verbos reflexivos, no, todavía no. Conjunctiv 2, la verdad, no te recomiendo por el momento dedicarse con este, porque hay suficientes cosas, ¿no? Por eso yo hago poco a poco esa gramática, porque si tú intentas de entender eso todo a la vez, entonces llegas muy pronto a límites y eso no es bueno, ¿no? Entonces hay una frustración y después no quieres seguir. Por eso no hacer todo a la vez, ¿no? Repetir las cosas que hacemos en el curso con esos videos sí es algo muy bueno, ¿sí? Donde yo pienso eso para repetir son muy buenos, pero no mirar los 43 videos a la misma vez. Eso que vas a volver loca. Una maratón. Sí. Entonces, tampoco en 3 días o algo así, ¿no? No te pongas objetivos tan duros que después no vas a entender, no te va a servir, ¿no? Pero unos pocos, cada semana 3 videos de esos, sí creo que es bueno para reforzar un poco y entrenar. Y entrenar ya también hacemos, vamos a la lección. Y primero terminamos la tarea 5C de la última vez. Creo que eso ahora está bastante fácil, que solamente tienes aquí al lado izquierdo el nominativo, der Bahnhof, ein Bahnhof, con el artículo definido, indefinido, das Restaurant, ein Restaurant, neutro, die Ampel, eine Ampel, femenino, el semáforo en alemán femenino, y die Cafés, die Cafés, y aquí ves este pequeño... Sí, lo que hemos dicho que no hay en indefinido plural. Yeah. Sí, entonces tú llenas aquí simplemente los artículos del dativo. Ok, entonces dime, espera, tengo que volver. Vor dem einem Bahnhof, Restaurant, ¿cómo sería el artículo? Sería dem. Dem Restaurant, vor dem Restaurant. Yeah. Und vor Ampel. Okay, Ampel, der. Vor der Ampel, exactamente. Der Ampel, ja. Oder und último, die Cafés vor. Okay. Die Cafés, okay, sería den Vor Cafés. Den Cafés, exacto. Así es. Vor dem Restaurant, vor der Ampel und vor den Cafés, plural. Aquí tienes otra vez este fenómeno que pegamos las preposiciones con los artículos, ¿sí? In dem se une a im und an dem es an. Eso corresponde mucho a lo que están haciendo también en español. A, el, es al. De, el, es del. ¿Sí? Los españoles también lo hacen. No tanto, ¿no? En alemán hay unos más. Hay unos más donde se unen preposiciones con artículos en esa forma. Eso hay que saber, pero generalmente las dos cosas funcionan. An dem puedes decir, pero no sería tan común si se dice más am.
Profe, pero digamos una pregunta. ¿Te acuerdas que nosotros cuando vimos los horarios, por ejemplo, digamos que poníamos an Mittwoch, o sea, que también estaba el am? Ajá, es lo mismo. ¿Sí? Ah, ok, es lo Um, mismo, ¿cierto? Es lo mismo. An dem Mittwoch. Si tú tienes ese tipo de términos temporales que tienen que ver con el tiempo, estás en el caso dativo. ¿Sí? Esos son típicos casos Sí, eso te iba a dativos. decir. Solo en esa lección no hable de eso para no encargar este tema complicado en una lección donde nos dedicamos con horarios, que es bastante difícil también, ¿no? Los horarios son difíciles, entonces no hablamos en este contexto del dativo, pero muy bien que lo dices porque ya podemos completar este tema. Si tú tienes am, estás en el caso dativo. Sí, es que ella lo dijo ahorita, que cuando siempre se hable de tiempo es dativo. Sí, y así ya poco a poco se completea el rompecabezas. ¿Sí? Estás Sí, eso iba ya a decir. cada día poniendo otro trocito y la imagen ya está más fácil de reconocer, ¿sí? Entonces, y así va a seguir. Por eso siempre digo el A1 lo más difícil, más el inicio del A1 y después con lo que ya tú sabes, va a ser mucho más fácil. Es como con el rompecabezas. Si tú inicias, no tienes nada, ¿sí? Tienes que buscar fichas del mismo color para tal vez por casualidad encontrar unos dos que corresponden, ¿sí? Y si ya tienes la mitad hecho del rompecabezas, entonces cada ficha que coges, sabes ya casi dónde pegarlo, ¿no? Dónde está. Y así es con el aprendizaje de idioma, ¿no? En el inicio está todo muy raro, cosas que no hay en español, donde tú te preguntas por qué, para qué lo hacen, y poco a poco entiendes el sistema, ¿sí? Ya sabes cómo es el sistema total, y así no te complica ya tanto entender cosas nuevas, ¿sí? Eso siempre digo, por eso los niveles básicos son los niveles más complicados, después todo va a ser más fácil. No significa que no vamos a hacer cosas complicadas, ¿sí? Pero como ya uno tiene conocimiento de cómo funciona este idioma, entonces son más fácil de entender. Ok. Esas cosas. Ok, Profe, ya. una pregunta, Sí. ¿esto dentro del A1 también vemos el futuro? La verdad es una buena pregunta. Ya hace rato no llegué a este punto de terminar el A1. Tendría que mirar en el libro, Ok, pero sí puede ser que también hablamos del futuro que se forma con werden. Sí, convergen, sí. werden es una palabra que, que se usa para formar el futuro y werden y el infinitivo. No es muy complicado. Si el futuro formas y lo que conjugas es werden, es como un verbo modal, pero no tiene un significado que tú puedes traducir al español. Entonces es como un verbo auxiliar que usas con el infinitivo como también lo conocemos de los verbos modales, ¿sí? Pero la verdad es, no puedo contestar ya si eso es parte de las lecciones, tendría que mirar las lecciones que vienen, si allá nos dedicamos con esto. Por ahora, seguimos con el dativo. Ahora en la página 73, ubicando personas aquí.
Es una tarea muy bonita. Espera, yo hago un poco más grande. Tenemos aquí una imagen con varias personas. Yo puse nombres, ¿no? Porque no tenía nombres, entonces, para identificar bien las personas. Tenemos aquí Paula, Laura en el piso, dentro de dos mesas. Tania debajo de la mesa. Marios detrás de la puerta. Paula delante de la puerta. Tim sentado en la mesa. Y Martín, o Martin en alemán, frente del tablero. ¿Sí? Y ya quiero eso en alemán. Ya te pregunto, ¿dónde está Martín? Y tú me dices en alemán, Martín está frente del tablero. ¿Sí? Y para eso, te doy un poco vocabulario aquí. Esos son 4 verbos. Stehen, estar parado, sitzen, estar sentado, knien, arrodillas, no sé cómo es esto en español, arrodillado, Arrodillado. Yeah. arrodillado. Und hocken es lo que ella aquí hace, ¿sí? Sentado en el piso, pero compacto. Eso se llama hocken. No sé si hay una traducción buena de esa palabra al español. Eso me interesa, ya voy a mirar. No sé, sí, como... A ver, aquí dice Google. Inglés. Ponerse en cuclillas. ¿Tú Sí. conoces? ¿Sí? Hay esa palabra. También le dicen en posición fetal. Acuclillarse. O estar agachado, pero es otra cosa, ¿no? Agachar es como bajar, pero no estás sentado todavía. Estar en cuclillas. Sí, parece que acuclillarse. Yo no conocía esa palabra. Ok. Y ahora, die Tafel, el tablero. Plural, die Tafeln. Der Tisch, la mesa. Plural, die Tische. Cuidado, si estamos en dativo, entonces hay que agregar allá la N. Und die Tür, la puerta. Plural, die Türen. Si también el plural termina en N, entonces si tendríamos que usar el plural, no se agrega N en este caso. Ok, ahora bien podemos preguntar. Y yo te pregunto, y usa, no dice solamente ist, ¿no? Si yo digo, wo ist Martin? No dices ist, sino dices steht. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál es la otra palabra? Steht. Stehen, estar parado. Sí, parado. Sitzen, sentado. Knien, arrodillado. Y hocken, acuclillado. Como hablamos de una persona, tal persona, estamos en la
tercera persona singular, siempre oder sie. Hay 3 mujeres y 3 hombres, entonces 3 veces y 3 veces sie. Entonces conjuga siempre agregando la T a la raíz, todo regular, kniet, sitzt, hockt und steht. Y sí, el importante es ya buscar la preposición correcta. Sí, tener la preposición correcta de las preposiciones que aprendimos. Y dativo no tenemos. Sí, dativo tenemos que aplicar. Es die Tafel. Entonces, cuidado, se va a cambiar el artículo. Ok. Wo ist Martin? Martín steht, steht vor die Tafel. Ok. Conjugaste bien. Elegiste el verbo correcto. Elegiste la preposición correcta. Pero Der Tafel. La Tafel. Martin steht vor der Tafel. Muy bien. Ahora Tim. Tim está sentado en la mesa. La mesa, der Tisch. Tim sitzt. Mhm. Sitzt auf. Auf. Dem Tisch. Tim sitzt auf dem Tisch. Super bien. Ja. Muy bien. Ok, ahora Marius. Marius está parado también detrás de la puerta. Marius. Ok. Marius steht, ja, Er steht. hinter der Tür. Hinter der Tür. Marius steht hinter der Tür. Super bien. Lo haces muy bien. Ahora Paula está también parada delante de la puerta. Paula. Ok, entonces Paula ¿tengo que decir el ist o de una vez el verbo? No, no tienes que decir directamente el verbo. Ah, ok. Paula. Entonces, Paula steht vor der Tür. Vor der Tür, super. Paula steht vor der Tür. Okay. Ahora Tanja. Okay, Tanja sería kocht, ¿ya? Hockt. Hockt
Okay. Tania kocht. Debajo ist unter. Mhm. Unter der Tour. Cuidado, es una mesa. Ah, sí. Vita. Sería dem Tisch. Unter dem Tisch. Súper bien. Ahora, Laura, lo más complicado. Laura está arrodillada dentro de dos mesas. ¿Sí? Entonces está entre dos, dentro no, entre dos mesas. ¿Sí? O entre las mesas. No tienes que decir el número, pero Okay, ya. son varios que estamos en plural. Entonces, Laura, Kind, Kniet. Knit. Okay, Laura Knit. Vision is vision. Mhm. Is vision. Is vision. Then. Dicen que se vio un nuevo restaurante. Them. Tishes. No, perdón. Oh, ok, corrígete. Sí, es Zwischen, entre dos mesas, ¿cierto? sí, Entonces creo que sí es así, o sea, Laura, Knet, Kniet. No te escucho. Laura, Knet, Kniet. ja, is vision, dem vision. Todo bien fuera de una cosa, o tal vez lo escuché mal. Porque Yo entendí zwischen dem Tischen o dijiste den Tischen, zwischen dem oder dem. Sería den. Tischen. Plural. Entonces, Son ahí dos. sería con den. Ajá. ¿Ya? Den Son Tischen. dos. Sí, Con N. sí. Sí, mira, recuerda. Que aquí estamos en plural y el artículo del plural independientemente del género es siempre den. ¿Sí? Okay. Pueden ser cosas solo femeninas, pueden ser cosas solo masculinas o solo neutras o mezclado, eso no importa, Siempre es den, ¿ok? es den. Ah, sí, lo pensé dos veces porque estaba entre den y dem. Sí, Pero como es plural, pues me guié fue por... Ahí tengo que dejar de pensar en el artículo que precede ser ese sustantivo, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, digamos,
cuando, por ejemplo, la mesa es der Tisch, ¿ya? Ajá. Con der. Sí. Pero entonces, o sea, como es der, pero entonces con der, el dativo definido es den. Sí. Pero entonces son varias, o sea, no tengo que seguirme guiando del der, sino No. irme al die. Si estás en el plural, no tienes que prestar atención al género. Ujú, No importa. ok, En este no caso, importa. es un regalo, ¿no? Que en este caso no tienes que pensar en este, pero Un hay que bonus. pensar bastante, sin embargo, ¿no? No sirve, Sí. la verdad no sirve mucho este regalo, porque sí, son muchas cosas que pensar. Pero lo hiciste muy bien, Ok, y danke estaba schön. casi todo correcto. Es bastante, ¿no? Tienes en esa tarea que conjugar, tienes que escoger la preposición La correcta preposición. y aplicar el dativo en forma correcta. Eso sí es bastante difícil, entonces también se demora, pero lo hiciste muy bien. Ok, entonces hacemos ahora para relajarnos, una tarea un poco más fácil. Sí, por favor. Sí, yo sé, pero pues toca entrenar, ¿no? Mira, esa tarea, la 7, allá solo hay que leer las frases y dibujarte una tabla en una hoja independiente, ¿no? Porque son unas frases que tenemos que ordenar y no hay espacio en el libro. Entonces tenemos 4 columnas en la tabla. Primera, nach dem Weg fragen. Segunda, sich bedanken. Tercera, den Weg beschreiben. Y cuarta, den Weg nicht kennen. ¿Qué significaría? Primero, nach dem Weg fragen. ¿Qué es der Weg? ¿Ves? Der Weg es un sustantivo. ¿Sí? Der Weg. Tal vez escuchaste una vez la palabra Weg, que se escribe con minúscula. Que era como, debe ser, sí, con minúscula. Minúscula y es ausente, ¿no? Es algo totalmente diferente. Der Weg es el camino. El camino. Ok. ¿Sí? Entonces, Que fragen es preguntar, ¿ya? preguntar el camino. Nach Ok. fragen. O sea, Weg vendría a ser el camino, ¿sí? Sí. Y diga Weg. Esa G se pronuncia como una G antes de una A o una U en español. No es Weg, sino Weg. Weg. No es tan duro como la K, ¿sí? Weg. Eso sería demasiado fuerte. Pero es un ruido así parecido. Weg. Nach dem Weg fragen, preguntar el camino. Si tú estás perdida en una ciudad como la pareja de esa lección, en el carro, el navegador no funciona y preguntan a la gente, nach dem Weg fragen. En esa columna apuntas las frases de arriba que encuentras que tienen que ver, que están relacionados con esa información, sí, preguntar la información del camino. Segunda columna, sich bedanken. Bedanken es decir gracias. Dar gracias. Agradecer. Sich bedanken.
Allá pones todo que tiene que ver con, como aquí, por ejemplo, sehr nett, vielen Dank. Esa es una frase que apuntas allá. Sí. Ahora, den Weg beschreiben, beschreiben es describir. Ujú. Den Weg ya sabemos, entonces es describir el camino, dar instrucciones, cómo llegar hasta tal punto, hasta tal lugar. Y la última columna, den Weg nicht kennen. Eso también tuvimos este caso en los audios, que un señor no sabía ¿Para dónde? Sí, el camino. sí, él no estaba de allá y no sabía dónde está este hotel, ni la calle, ni el nombre de la calle conocía. Entonces, ¿qué haces en este caso? Sí, entonces alguien te pregunta, tú no sabes, pero quieres ser cortés, al menos decir que lo siento, no estoy de aquí, no puedo ayudarte. Sí, entonces allá apuntas las frases que son de este tipo. ¿Listo? ¿Entendido la tarea? Ya. Ok. Entonces, damos unos entre 5 y 10 minutos. Bueno, nach dem Weg fragen. ¿Qué tienes allá? Entschuldigung. Ich bin, ¿en cuál me dijiste? La primera columna. Ah, ok, las que tenga ahí, ok. Können Sie mir helfen? Mhm. Ok, ¿qué más? Können Sie helfen? Wo ist denn hier? Okay. Kennen Sie ich suche? Kennen Sie, ich suche. Okay. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Mhm. Kennen Sie es, conoce usted? Sí. Mhm. Kennen Sie das Hotel Maritim? ¿Conoce usted el Hotel Maritim? Sí, me No, acordé no por se eso. debe confundir con können, sí, porque suena muy Sí. parecido, Suena muy parecido. pero es algo muy diferente. Si können Sie mir helfen, ¿puede usted ayudarme? ¿Kennen Sie, conoce usted? Ok. ¿Y qué era el otro? Suche. Ich suche aquí. Ich suche. Ok. Sich bedanken. Segunda columna. ¿Qué Ok. encontraste allá? En esa casi no encontré. Encontré Trotsen, Dankeschön Ajá. y sehr nett. Vielen Dank. Ok. Vielen Dank. Ay, perdón. Vielen Dank. Trotzdem Dankeschön. Sehr nett. Vielen Dank. Ujú. Den Weg beschreiben. Es ist sí, hay bastantes. Uy, sí. Espera. Entonces, la primera era einen 2 Kilometer Geradeaus. geradeaus. Ok. Aquí es un caso donde es EA Sí. que pronuncia separado porque es compuesto, ¿no? Gerade es recto y aus es hacia allá. ¿Sí? Ujú. Geradeaus sería derecho en español, pero se pronuncia así, geradeaus. Ya. Ok. Venden sí. Ujú. Das ist in der Nähe von
Das ist in der Nähe von... in the Nähe von. Mhm. Tut mir leid. Dice, Sie biegen rechts, links ab. Ab. Ajá. Usted Mm. gira a la derecha, a la izquierda. A la izquierda. Ok, Sie fahren, gehen geradeaus. ¿Ya? Wie falta es nach rechts, nach links? Así. Nach rechts en nach links en die nächste Straße rechts. Rechts. Aha. Rechts. Rechts. Ok, rechts. Rechts. Es difícil. Sí. Rechts. Muchos consonantes. Sí. Es, Porque es que al final hay que hacer sonar la S, ¿no? la S, sí. Rechts. Después, Latino no es tan importante, pero la S sí debes escuchar. okay. Rechts, Ok. Und links. links. Ajá. Okay. In den Weg nicht kennen. Ah, pero faltaba uno, ¿no? Ah, ok, sí. La última es die nach esa, ¿no? Die Nächste. nächste Ajá. Straße Esta rechts. palabra entrena Links. esta mañana. Ay, no, es muy Y difícil. antes de dormir, unas 20 veces decirla y mañana sale muy bien. Okay. En la noche el cerebro sigue trabajando en eso. Rechts. Ya. Gut. No tengo más. Había uno, yo no sé si lo dijiste, und dann sehen Sie schon. Sí, eso es también parte de la descripción. Y entonces usted ya puede ver, ¿sí? Es algo así, ya puede ver. Ah, sí, es que yo interpreté, por ejemplo, si ves que, por ejemplo, ¿puedo rayar? Sí. Es que, a ver, espera. Como viene aquí esta línea de acá hasta acá, pues yo entendí que era todo completo. Ah, sí, sí. Sí, tienes razón. 2 Kilometer geradeaus und dann sehen Sie schon. Sí, Sí, o sea, yo la tengo es completa. es una frase, sí. Ok. Y el último, den Weg nicht kennen. Okay, den Weg nicht kennen. Ich bin auch Freund hier. Fremd. Friend hier. Ich bin auch fremd hier. Yo también soy fremd es algo como extraño o Extranjero. extranjero, pero extranjero de ciudad, ¿sí? No de país. Eso sí quiere decir que... Bueno, y por ejemplo, si yo quiero decir que yo no soy de ese país. También puedes decir lo mismo, ¿no? Ich bin Sí, funciona. Sí, es lo mismo, claro. Sí. O ich bin Ausländerin. Yo soy extranjera. Ich bin Ausländerin. Puedes decir. Ich bin Ausländerin. Yo soy extranjera. Ok. Bueno, sí. And tut mir leid.
Okay, Ich bin nicht von hier. okay. Es lo mismo, ¿no? Tut mir leid, lo lamento. Yo no soy de aquí. Ujú, Sí, ich bin nicht von hier. ya. Ok, muy bien. Ya. La próxima vez vamos a dedicarnos cómo hacer una descripción de camino. Sí, si alguien te pregunta y tú sabes dónde está. Ujú, Por ejemplo, yo estoy aquí como turista en Socorro y tú me explicas, yo estoy en el parque de la Chiquinquirá y tú me explicas cómo llegar a la universidad. Universidad. ¿A cualquiera de las dos? Sí, sí, Ok. pues ese es un ejemplo, ¿no? Más o Entonces, menos me acá acuerdo. estamos y tú me explicas. Y tú me dices, aquí vas derecho, vas a llegar a la catedral, allá vas a girar a la izquierda, a la derecha y subes la calle 14 y al lado hay un parque que se llama el Parque Convento Ujú. y después llegas a la entrada de la UIS. Sí, algo Ah, sí, así. ok. Pues Es tan que hace muchos complicado, años no voy. vamos poco a poco, ¿no? No te preocupes. Vamos a aprender el vocabulario para Ok. hacer Y esto. por ejemplo, hay esa catedral, yo podría decir, para utilizar esa palabra, dom. No sería tan común. También hay la palabra catedrale en alemán. Ah, sí, sí lo he Catedrale, escuchado. pero la verdad, en alemán, esas dos palabras, Dom und Kathedrale, son iglesias inmensas, ¿sí? Ujú. Son muy grandes. Y Ay, sí, la ok. catedral sí es grande, pero en Alemania creo que no dirías catedral a eso, sino iglesia, ¿sí? Entonces, Ujú. sería más común si tú hablas con un alemán, decirle an der Kirche rechts, ¿no? En la iglesia a la derecha. Es grande, la catedral es grande, pero no tan gigante. Ah, ok. Por ejemplo, la de Notre Dame sí se consideraría catedrale, ¿ya? Sí, die Kathedrale. Sí, catedrale, ok. Kathedrale. La A es Suena como italiano. die Ya, di catedrale. Kathedrale. Ah, ok. No, esa palabra hay así en alemán y no es adoptada. Sí, es Ok. tal vez algo del latín. Eso no sé, la verdad. Ujú. Ok, listo. Entonces nos vemos Ok. mañana a las 11 Ujú, ya. y espero que pues yo mande los enlaces a los videos Ujú, al grupo para repetir, ¿no? Para ya. repetir. Listo. Hasta mañana. Bis morgen. Ok, bis morgen. Bye.